Amados hermanos, la reflexión de hoy se encuentra en Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Desde que el ministerio de Cristo inició cuando él tenía alrededor de 30 años, creció con una rapidez impresionante. No pasó mucho tiempo para que los maestros de la ley, que eran los líderes religiosos de Israel, se sintieran amenazados porque la influencia de Jesús sobre el pueblo se volvía mucho mayor que la de ellos. El control de los maestros de la ley sobre la religión del pueblo era lo que les daba la alta calidad de vida que ostentaban. Ellos hacían y deshacían a su antojo. Aprovechándose de la credulidad del pueblo, ellos los manipulaban y a través del creciente sentimiento de culpa los subyugaban. Ellos, sobre pretexto de interpretar la ley y los profetas, habían agregado una gran cantidad de reglamentos a aquella ley y no tenían ninguna vergüenza de agregar aún más normativas, haciéndolas pasar por leyes divinas para sacar aún más provecho del pueblo. Cuando el pueblo entendía que no podían cumplir con tantas exigencias y se veían angustiados por haber violado alguna de estas nuevas ordenanzas, los fariseos aprovechaban su oportunidad y agregaban aún más ordenanzas bajo concepto de castigo, agravando más y más su dominio sobre la gente y la angustia del pueblo de Dios. Pero vino Jesús a mostrarles el camino correcto. Él les enseñaba con absoluta autoridad, pues cumplía a vista de todos cada palabra de su propia enseñanza. Cuando estos fariseos venían a poner trampas al gran maestro, como las muchas veces que lo acusaron de violar el sábado, basándose para sus acusaciones en sus propias tradiciones inventadas y no en las propias palabras de la ley y los profetas, él, Jesús, les respondía con una precisión abrumadora y los dejaba sin palabras, avergonzados frente a todo el pueblo. Ellos lo acusaban de venir a invalidar la ley, pero él, más bien, estaba engrandeciendo la ley, cumpliendo cada uno de los puntos y enseñando al pueblo cómo realmente se cumplía la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, dijo Jesús. Él no vino a invalidar nada de lo que ya estaba escrito. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y todo el pueblo conocía su irrestricto cumplimiento, porque de cierto os digo, continúa Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El texto griego que se traduce por J hacía referencia a la letra hebrea Yot, que es la más pequeña de todas las letras del alefato hebreo. El texto griego que se traduce por tilde hacía referencia a una diminuta extensión en las letras hebreas que se asemeja a los adornos modernos en las letras de caligrafía script. Esto significa que ni lo más pequeño de lo que está escrito se iba a quedar en el olvido. No solo él cumplió en absoluta perfección cada uno de los mandamientos del Tanaj, o sea, del conjunto de libros inspirados por Dios del Antiguo Testamento, sino que también en Jesús se cumplirían todas y cada una de las profecías acerca del Mesías que se encontraban en cada uno de los rollos de las Sagradas Escrituras. Jesús vino a cumplirlo absolutamente todo. Es más, los apóstoles reconocieron reiteradas veces que en la historia de la humanidad Jesús fue el único que pudo cumplir a cabalidad cada uno de los acápites de la ley. Ninguno de nosotros pudo jamás. Entonces llega la siguiente ominosa sentencia por parte de Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Demasiado pequeño como para ser parte del mismo, porque el quebrantar el más pequeño de estos mandamientos, aunque sea solo con el pensamiento, nos hace pecadores. Y sabemos con total claridad cuál es la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte.
Debido a que todos nosotros somos pecadores, por lo tanto muy pequeños, indignos de pertenecer al reino de Dios, es que Cristo vino a esta tierra, dejando la gloria del cielo, vivió una vida de absoluta perfección y cumplimiento irrestricto de la ley, para entonces poner su propia vida en expiación por la nuestra, pues el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se ponía a sí mismo en pago por nuestro rescate y a nosotros nos ponía en su posición de santo, perfecto, Hijo de Dios inmaculado y merecedor de todas sus promesas. Cuando Dios nos ve a nosotros, ya no percibe nuestros pecados pestilentes, pues todos estos ya fueron clavados en aquella antigua cruz, sino que ahora ve a su propio Hijo, santo, perfecto y sin mancha. Es de esa manera, y solo de esa manera, que puede cumplirse la sentencia final de esta porción de la Escritura en nosotros. Porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Nuestra justicia, amado hermano, sí es mayor a la de los antiguos doctores de la ley, porque nuestra justicia es Cristo, y es por Él y solo por Él que tenemos acceso al reino de Dios, al trono de la gracia, a la vida eterna, todo por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero seguro que alguno de nuestros oyentes se preguntará, ¿y qué pasa con esa línea justo antes de la conclusión final? Esa línea que dice, mas cualquiera que haga y enseñe todos estos mandamientos, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es menester preguntarnos, ¿quién es el grande en el reino de los cielos? ¿Quién es ese que resalta sobre todos los creyentes? Aquel que es el único que tiene perfecto reconocimiento y dominio sobre todos los que son parte del reino de Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es aquel que cumplió cada uno de los mandamientos de la ley y así los enseñó? O sea, ¿quién es el grande en el reino de los cielos? Pues Jesús. De manera que toda honra, toda gloria y todo poder le pertenecen a Él. Gracias, Señor Jesús.